Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este 4 de octubre. Iniciamos a nivel nacional. Wap Kinew hace historia al convertirse en el primer premier de Manitoba de las Primeras Naciones. El NDP logró una victoria contundente anoche al conseguir suficientes escaños para formar un gobierno mayoritario, desplazando así a los conservadores. Kinew es un ex presentador de la CBC y administrador universitario que fue elegido por primera vez en Fort Rouge, en Winnipeg, en el año 2016. Al año siguiente lanzó una candidatura exitosa por el liderazgo del NDP y ahora acaba de ganar como premier de Manitoba. Durante su discurso de victoria, Kinew se refirió a los problemas que tuvo con la ley durante su juventud y cómo logró cambiar su vida para convertirse en el premier de Manitoba. Given a second chance in life. A mí me dieron una segunda oportunidad en la vida. Me gustaría pensar que he aprovechado esa oportunidad y ustedes pueden hacer lo mismo. Mi vida mejoró muchísimo cuando dejé de poner excusas y comencé a buscar una razón. Y encontré esa razón en nuestra familia, encontré esa razón en nuestra comunidad y encontré esa razón en nuestra provincia y país. Así que los jóvenes que quieren cambiar su vida para mejor, ustedes pueden hacerlo. Pero lo más importante es que tienen que desearlo. Para aquellos que buscan labrarse un camino positivo, quiero compartirles algo que mi papá me decía. Sigue tu visión, porque los sueños se cumplen. Por su lado, en un discurso en la sede del Partido Conservador, la líder Heather Stefanson admitió la derrota e informó que llamó a Kinew para felicitarlo. Acepto la voluntad de los votantes y los votantes han hablado, dijo ella. Stefanson dijo que es necesario reconocer la naturaleza histórica de la victoria de Kinew. Espero que su victoria de esta noche inspire a una futura generación de jóvenes indígenas a involucrarse en nuestro proceso democrático, no solo aquí en Manitoba, sino en todo el país. Así lo dijo Stefanson, que se había convertido en la primera mujer en ser premier de Manitoba y que ahora cede el paso a un descendiente de las Primeras Naciones. Y señores, Canadá está construyendo menos viviendas que durante la pandemia. Hoy se están construyendo menos viviendas que durante los cierres del 2020 provocados por la pandemia. Y la situación va a empeorar, según dice un nuevo informe. El gobierno provincial ha afirmado repetidas veces que Ontario necesita liberar más terreno para construir casas, pero según el informe, la falta de terreno no es el problema. En cambio, el informe del Centro Canadiense de Políticas Alternativas concluye que la construcción se ha desacelerado por la inflación, el alto costo de los materiales que han hecho que las viviendas sean menos rentables para los desarrolladores y se teme que el mercado se desacelere debido también a las altas tasas hipotecarias. La inversión en nuevas viviendas unifamiliares en julio de este año disminuyó un 21% con respecto al mismo nivel de abril del 2020, el punto más bajo de la pandemia, según muestran todos los datos. También las casas nuevas bajaron un 8% y la construcción de nuevos apartamentos, que incluye también los condominios, bajó un 2%. La situación es aún peor si se compara el número de nuevas construcciones actuales con febrero del 2022, justo antes de que comenzaran los aumentos de las tasas de interés, según el informe. La inversión en viviendas unifamiliares ha bajado un 36%, las casas adosadas un 27% y los edificios de apartamentos han bajado un 19%. El Banco de Canadá estima que los peores impactos de los aumentos de las tasas tardan unos 2 años en afectar al sector inmobiliario y el sector inmobiliario es el principal vehículo para que los aumentos de tasas afecten a la economía. Así lo dijo David McDonald, economista senior y autor
autor de este informe, y dice que en este momento han pasado ya 18 meses desde los primeros aumentos de tasas, pero los aumentos que fueron más importantes se han producido en los últimos 12 meses, así que todavía lo peor está por llegar. Debido a que pasan de 5 a 10 años entre la fase de planificación inicial y la llegada al mercado de las nuevas construcciones, habrá un déficit significativo de viviendas muy necesario en el futuro. Y amigos, esta mañana un vehículo se estrelló contra una guardería en Bonn. 2 niños resultaron heridos después de que un vehículo se estrelló contra la valla de una guardería en Bonn esta mañana. Los equipos de emergencia respondieron a una llamada cerca de las 9:30 sobre una colisión de un vehículo en el área de Rutherford Road y Melville Avenue. Escuchemos la descripción de la policía sobre lo que ocurrió esta mañana. Personnel, and as you can imagine, found a rather chaotic scene at this daycare, which had children at it at the time that were outside playing when the collision happened. The initial information that we've got is that, como se podrán imaginar, fue una escena caótica, ya que en el momento del choque los niños estaban jugando fuera. La información inicial que tenemos es que el carro estaba en el parqueo. El conductor, un hombre en sus 80, perdió el control del vehículo y chocó la valla de la guardería. Eso provocó que la valla se desplomara golpeando a algunos niños, así como a un empleado de la guardería. Afortunadamente, las heridas no ponen en riesgo sus vidas y todos fueron trasladados al hospital, donde están recibiendo atenciones. Fue perturbador para todos, hubo mucho caos, pero afortunadamente la situación fue puesta bajo control. Parte del caos al que se refiere el oficial fue la llegada de los padres que acudieron desesperados tras recibir la información de que había ocurrido un accidente en la guardería donde se encontraban sus hijos. La policía de Bonn también informó que el conductor no sufrió lesiones importantes, pero fue trasladado al hospital. No se sabe qué causó el accidente y no se han presentado cargos aún. La policía está pidiendo que los testigos del hecho se pongan en contacto con las autoridades, ya que había mucho tránsito en el área a esa hora de la mañana y muchas personas pudieron presenciar lo que pasó o incluso tener videos. Los heridos son 2 niños de 2 y 3 años y una empleada adulta. Y amigos, escuchen esto, los paramédicos están pidiendo ayuda. Los paramédicos pidiendo ayuda. El sindicato que representa a los paramédicos de Toronto emitió un código de alerta roja tras denunciar que no había ambulancias suficientes en la ciudad para dar respuesta a las llamadas. Ayer los servicios paramédicos de Toronto solicitaron ayuda de emergencia de municipios fronterizos mejor preparados y con más personal. Así lo dijo Local 416 en una publicación de X anteriormente conocida como Twitter, anunciando la alerta. En un comunicado, los servicios de paramédicos de Toronto reconocieron que experimentaron un volumen de llamadas de emergencia más alto de lo normal el pasado lunes, pero no confirmaron ni negaron el reclamo del sindicato. Al igual que con otros servicios de paramédicos en Ontario y Canadá, nos encontramos con situaciones en las cuales la disponibilidad de ambulancias es baja, así lo dijo el portavoz de servicios de paramédicos de la ciudad. Durante los periodos de mayor actividad, como ayer, habitualmente se desvían las llamadas de menor prioridad y se atienden las de mayor prioridad. Los servicios paramédicos de Toronto también dijeron que el término código rojo es exclusivo del sindicato. Según los últimos datos disponibles, el sindicato dijo que los servicios paramédicos de Toronto se enfrentaron a situaciones de código rojo unas 1,139 veces en el 2021. Cambiando de información, ya se sabe lo que provocó el retraso masivo de trenes en el día de ayer, la interrupción masiva en las líneas de Canadian National Railway que retrasó a miles de viajeros del área de Toronto durante la hora pico de la tarde de ayer, se puede atribuir a una actualización de software, según ha informado la compañía. En este momento, nuestros equipos han determinado que esto fue causado por una actualización de los sistemas internos que afectan la capacidad para conectarse a Internet. Así lo dijo el portavoz Jonathan Abecasis. No hay ningún indicio de que se haya producido un incidente de ciberseguridad. En ningún momento se vio comprometida la seguridad del público y en ningún momento los datos se vieron afectados.
El apagón digital imposibilitó que Canadian Rail Trail se conectara a Internet y también prohibió a la Autoridad Regional de Transporte Metrolinx y sus trenes Go Transit conectarse a los servidores esenciales para las comunicaciones digitales que dirigen a las locomotoras hacia donde deben moverse. Así lo expresó Abecassis. Los trenes Go Transit circulan parcialmente por las vías propiedad del Canadian Rail Trail. La conectividad parcial se restableció alrededor de las 3:45 de la tarde, ya que algunos trenes volvieron a ponerse en movimiento con horas de retraso después de que el corte comenzara a las 12:30 del mediodía. La recuperación del sistema estuvo casi completa a las 8 de la noche y se resolvió por completo durante la noche, lo que quiere decir que estuvo prácticamente toda la tarde de ayer suspendido o retrasado el sistema. Anteriormente, el mal funcionamiento de la computadora obligó a los trenes de cercanía Go Transit en el área metropolitana de Toronto a detenerse en la estación más cercana, mientras los pasajeros estaban abarrotando Union Station en el centro de la ciudad durante la hora pico con la esperanza de que la red se reanudara. El enlace ferroviario que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto Pearson de Toronto también se detuvo, mientras que más de 30 llegadas y salidas de Via Rail en Union Station se retrasaron, 11 de ellas por más de 2 horas, incluidas rutas muy transitadas hacia o desde Montreal, Ottawa y Windsor en Ontario, según datos recopilados por Track Consulting. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos al plano internacional con importantísimas noticias en el día de hoy. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Nos vamos ahora al plano internacional. El Mundial del 2030 se jugará en España, Marruecos y Portugal. Y señores, se ha desatado un tsunami político en los Estados Unidos tras la destitución de Kevin McCarthy. En una histórica votación, la Cámara de Representantes destituyó a Kevin McCarthy como su líder en el día de ayer. Un grupo de conservadores republicanos fueron los que promovieron su salida del cargo en respuesta a su decisión de alcanzar un acuerdo con los demócratas para mantener operando al gobierno. Ahora el futuro es incierto, sobre todo con un posible cierre de gobierno a la vuelta de la esquina. Jacopo Luzzi de La Voz de América nos tiene la historia. El futuro del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, estuvo en juego este martes, cuando enfrentó una moción de censura que a la postre acabó costándole su posición de liderazgo. Contra todo pronóstico, McCarthy fue finalmente destituido por una mayoría simple de 216 votos a favor y 210 en contra. The yeas are 216. The nays are 210. Una votación histórica, apenas la segunda de este tipo en la historia de Estados Unidos. La anterior vez tuvo lugar en 1910. Is hereby declared vacant. El legislador de California tan solo podía permitirse perder un máximo de 4 votos de la bancada republicana. El enojo de los miembros más radicales de su partido por el acuerdo pactado por McCarthy con los demócratas para mantener el gobierno abierto el pasado sábado acabó sellando el final de su presidencia. Desafortunadamente, el 4% de nuestro partido puede unirse a todos los demócratas y dictar quién será el presidente republicano en esta Cámara. I will not run for speaker again. No volveré a presentarme como candidato a presidente. Haré que el partido elija a otra persona. Sin embargo, el papel determinante lo jugaron los demócratas, a quienes el republicano no quiso realizar concesiones a cambio de ayudarle a superar la moción de censura y que votaron en su casi totalidad en contra del republicano, sin ninguna gana de salvar a alguien al que definieron como mentiroso y poco fiable. Alentamos a nuestros colegas republicanos que dicen ser más tradicionales a romper con los extremistas en el caos, la disfunción y el extremismo. Esta moción fue solo la culminación de una lucha de poder de meses entre McCarthy y un grupo de conservadores de su partido, los cuales intentaron bloquear su ascenso a la presidencia en enero y lo han mantenido en jaque desde entonces.
Chaos is Speaker McCarthy. El caos es el vocero McCarthy. El caos es alguien en quien no podemos confiar en su palabra. Entre tanto, faltan 43 días para alcanzar un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el gasto federal de este año fiscal y así evitar un cierre de gobierno. Sin un presidente, la Cámara queda paralizada en sus actividades y se tendrá que votar para un nuevo líder lo más pronto posible. Aún se desconoce el nombre de quien pudiera reemplazar a McCarthy como tercero en la línea de sucesión a la Casa Blanca. Hay un presidente interino nombrado por el propio McCarthy que estará encargado de dirigir la futura votación, pero no debería tener voz en una negociación sobre el gasto. Un posible nombre podría ser Steve Scalise, el número 2 de los republicanos en la Cámara. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y amigos, la Iglesia Católica discutirá desde hoy si bendice a las parejas LGBTQ+, entre otros temas polémicos. Hoy inicia el Sínodo de la Iglesia Católica, donde se discutirán temas tan polémicos como la bendición de las parejas LGBTQ+, y el celibato. En la homilía inaugural, el Papa Francisco pidió que la Iglesia vuelva a ser un lugar de acogida y bendiciones. El sector más conservador de la Iglesia organizó ayer una rueda de prensa a la que llamaron Babel Sinodal y en la que auguraron que esta asamblea será un desastre. En el sínodo se abordarán otros temas que podrían determinar el futuro de la Iglesia Católica, como por ejemplo la ordenación de mujeres, y en él van a participar 464 miembros, entre ellos obispos y laicos, de los cuales 364 tendrán derecho a voto, incluyendo 54 mujeres por primera vez en su historia. El Papa pareció responder en la misa de hoy algunas de las críticas e instó a ser una iglesia que con corazón alegre contempla la acción de Dios y discierne el presente, que en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas y no deja que el mundo dicte su agenda. Según el pontífice, la principal tarea de este sínodo es volver a poner a Dios en el centro de la mirada para ser una iglesia que vea con humanidad y misericordia. El encuentro en el Vaticano viene precedido de 2 años de consultas a los católicos en cada parroquia del mundo, en los que se invitaba a expresar su visión de la Iglesia y proponer cambios. El sínodo concluirá el 29 de octubre y entonces sabremos si Francisco logra la renovación de la Iglesia Católica en temas tan polémicos y neurálgicos. Vámonos ahora a lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto continúan las altas temperaturas, tendremos una máxima de 26 grados. Estará seminublado y tendremos posibles lluvias en la tarde. En Ottawa también soleado, máxima de 26, soleado también en Montreal con máxima de 29, cielos despejados en Vancouver con máxima de 17 y también soleado en Calgary con máxima de 9, mínima de -2. Hasta aquí las informaciones de hoy. Recuerden ustedes que Ondas FM tiene una programación preparada para ustedes arrancando desde las 5 de la mañana con Hola Toronto, a las 5 de la tarde con ¿Qué onda? Y por supuesto a las 6 y 10 de la tarde aquí en 20 minutos. Yo soy Diana Lora, me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado desde las 6 y 10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.